Hola, profe, ¿cómo anda? Buenos Buenas días, tardes. ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Buenísimo. Bueno, otra tarde con boca, ¿no? Hoy sí que hace viento, chicos, ¿eh? Oh, esperemos no se corte mi conexión. Está feíto, feíto está. Buenas tardes, profesora. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está ¿Todo usted? bien? Bien. Renegando con el viento nomás, porque está feo el viento. Lo que pasa es que el viento es parte de nosotros ya. Ya nos tenemos que adaptar, ¿viste? Lo que pasa que cuando empiezan los días buenos, es como que uno tiene más ganas, ¿viste? De decir, oh, viene un poco más lindo, qué sé yo, pero inclusive, no sé, a mí me pasa, a ustedes quizás ya no, pero el hecho este de que no estamos saliendo a trabajar, a dar clases en la universidad, uno como que empieza a extrañar un poco, ¿no? Sí, igual yo creo que depende de la actitud de cada uno No, frente al día, ¿no? se El día adapta. Obvio, mirá, yo al principio del año pasado fue toda una novedad, ahora ya tenemos todo, ya estamos acostumbradas en las cátedras donde yo trabajo, ya tenemos claro cómo tenemos que avanzar, y si lo decimos de material, o sea, de poco a poco uno va digamos, trabajando en esta modalidad, ¿no? Yo creo que para dar clase de matemática por ahí, el contacto que uno tiene habitual con los alumnos siempre es mejor, ¿no? Parece. Sí, en eso sí es cierto. Claro, Me refería en general, ¿no? O sea, yo creo que las personas deberíamos aprender, bueno, yo ya lo sé, pero deberíamos aprender más a estar preparados emocionalmente. obvio. Porque todo comienza por las emociones, por lo psicológico, ¿no? O sea, si una persona está depresiva, por más que afuera Qué hagan divino. 35 grados, Obvio, el día va a obvio. ser feo. Eso es así. No, eso es indiscutible para mí. O sea, yo creo que además esta pandemia nos vino a probar en esto, ¿viste? En una posibilidad de que vos tenés que parar un poco, ¿viste? Que uno viene acostumbrado a correr para acá, para allá, para acá, para allá, y bueno, y paramos de golpe y, bueno, yo creo que tan malo no es el haber iniciado las clases de esta manera, no es tan malo. Podría haber sido peor, ¿no? Pero no es tan mal. Sí, por ahí con el tema de las clases sí se complica más en una materia como lo es matemática o Claro, contabilidad, por ahí. exacto. Pero es cierto que si uno tiene que tratar de ver las cosas positivas en todo lo que hace y en todo lo que vive Por eso, diariamente. yo por eso te digo que a lo largo de todo el año pasado, más este año, para nosotros ha sido un aprendizaje importante. Porque como cátedras nos tuvimos que mover de otra manera. Bueno, yo tengo acá una cátedra más chica, económica. En ingeniería trabajo con mucha gente, y bueno, tuvimos que ponerle pilas y empezar a ver cómo generábamos otro tipo de material, cómo nos amigábamos con este tema del Zoom, Y cómo nos adaptarse. amigábamos, claro, con todo lo que era pizarra digital. Vimos que yo, por ejemplo, atrás tengo mi pizarrón, pero ¿qué pasa? El pizarrón que mide 1,30, 1,40, por ahí no es la pizarra ideal, porque no necesita más. En un principio usábamos todos pizarrón, después tuvimos que comprar material para poder dar las clases en forma un poco más clara. Y creo que esto de las tabletas, a pesar de que a mí todavía me cuesta un poco escribir, o sea, escribir en el sentido, entiéndase prolijo, o sea, que la letra me salga bien, porque está ahí. Pero bueno, es de gran ayuda esto. Sí, pero se Sí. entiende, ¿eh? Se entiende. Yo la Clase sí verdad se que entiende. a mí particularmente, ¿no? Prefiero dar la clase en la pizarra y no pasar por ahí el archivo de PDF, porque uno por ahí tiene el PDF y lo va pasando, y a mí me parece que no se entiende tanto como cuando uno va hablando, y me parece a mí, Y capaz porque que uno, lo va claro, explicando a medida que lo va desarrollando, eso, exacto. a mí me Sí. gusta más, es una percepción mía, ¿no? Pero bueno. Eh, por eso hago esto, porque si no, por ahí uno pasa el PDF y como que un alumno se va enganchando en el PDF.
Pero bueno, a mí me gusta más el trabajo así, o sea, yo trabajé el año pasado con pizarra y a final de año ya incorporamos esto de la tableta digital, entonces fui haciendo mechadito y sinceramente en ingeniería los chicos me dijeron que a ellos les resultaba más cómodo el trabajo con como estoy dándoles clase a ustedes, porque como que los tenían ahí, entonces iban viendo, iban copiando como más sencillo, ¿no? Y bueno, y así estamos trabajando, pero bueno, son de estrategias que uno va usando. ¿Podrías hoy subirlas para el... Sí, 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 yo subo la clase. Hoy ya las tengo bajadas, es subirlas al YouTube. Bueno, vamos a... Sí, decime. No sé por qué me Quería hacer aparece. una consulta. Dale. Quería hacer una consulta. ¿Usted no tiene material así como así PPT, así diapositiva, así como los primeros temas, así de estas unidades que estamos viendo? No hice el TPP, pero sí tengo PDF. Esas las tengo que subir. Ah, mira, Eh, sí, tengo los PDF. O sea, tengo como PDF, ya sí, tengo armadas las clases. O sea, las clases... Lo que pasa es que la primera parte yo vine como una suplencia, digamos. Entonces tengo todo el material que el profesor Herrera me dejó y lo que hice yo fue armar los PowerPoint. Porque a mí me resultaba más fácil que el PDF. Ese PDF que el profesor Herrera me dejó, yo lo tengo. Si ustedes lo quieren, yo se lo subo. Es parte de la teoría que hemos dado, con la diferencia de que yo cambié en los PowerPoint las formas y demás. Pero eso se las puedo subir. De esta parte yo ya tengo mi teoría hecha. Estaba esperando avanzar un claro. poquito más para subírselas. O sea, se las voy a subir, no hay problema. Se las subo y entonces Gracias, las van profe, a muy tener amable. escritas. A ver, acá dice una compañera que acaba de escuchar, a ver, por la radio, que no sé si que van a volver a lo presencial. Puede ser, puede ser. Yo no voy a decir que no, porque lo que pasa es que, miren, por las noticias de acá de Comodoro, ¿escuchaste? Ah, mira, ¿qué habló el rector? Ah, y puede ser, ¿eh? Yo lo que sé es que se están habilitando, mira, habló el rector, bueno, puede ser que va a habilitar todo, puede ser. Yo lo que no estoy segura es si va a habilitar clases así tan numerosas, eso es lo que no sé, pero puede ser, no voy a decir que no. Yo lo que sé es que en ingeniería, por ejemplo, donde yo estoy dando clase, habilitaron toda la parte de que era de laboratorios. Los chicos están yendo al menos 2 horas a algunas materias, llámese algo de física, 1, 2 o 3, llámese algo de química, sé que están yendo 2 horas. O sea, no es que van todas las clases, pero están yendo. Y exámenes en ingeniería también se habilitó una grilla importante de exámenes, ¿no? Bastante importante. Pero ¿Eh? acá en económico igual hay materia igual que está empezando a tomar Ah, final presencial. claro, ¿ves? Yo estaba evaluando esa posibilidad también, por lo menos para ingeniería, evaluando esa posibilidad, y creo que si en diciembre las mesas son más numerosas, creo que conviene también tomarla en la universidad, es otra cosa. El examen presencial siempre es otra cosa. Pero sí que están tomando, se está evaluando las clases, a nosotros nos habían dicho que iban a comenzar por tandas. O sea, no sé si todas las carreras, o sea, toda la cantidad de chicos que somos nosotros, por ejemplo, acá, no sé cómo lo van a manejar. Lo que él había dicho, lo que salió en la primera circular, es que primero iba a ser la distancia a los 2 metros. Creo que a mediados de este mes de octubre, capaz que por eso, como ya estamos llegando, iba a ser a unos 50 y en noviembre iba a ser distancia a 1 metro, creo, y luego ya se iba a normalizar. No sé, capaz que a diciembre estamos todos allá, no sé. Yo creo que si no hay casos y demás, pienso que será más fácil. No sé.
creo. Eso explicó. Ah, ¿vieron? Claro, eso es lo que nosotros recibimos. Yo lo recibí por ingeniería, ese papel donde decía que él hizo como por etapas. Lo que no precisó, o por lo menos en la nota no quedó muy claro, era si la cantidad de alumnos que iban a ingresar. Porque si ustedes, o sea, hay cátedras, vieron, donde, por ejemplo, van 10 chicos, digamos, como yo, por ejemplo, en matemática tengo esa posibilidad, tengo pocos chicos. Yo también doy clase en matemática y para ingeniería, dentro de la Facultad de Ingeniería. Y en matemática tenemos pocos chicos, entonces ahí es como más fácil, porque vos vas con 10 chicos, 5 chicos, materias que tienen pocos alumnos. Pero acá, no sé, y en ingeniería, por ejemplo, que estoy dando clase, ahí ya tengo 200. Entonces ahí es como que no sé si vamos a avanzar. Y ustedes acá también son un montón, son 183, creo que rindieron, o 167. Lo que pasa es que yo siempre tengo las mismas caras, porque yo ya los tengo identificados a ustedes. En la teoría yo ya sé quiénes vienen, porque por lo que más o menos siempre estoy mirando, y siempre tengo las mismas caras y la misma cantidad. No vienen los 100 alumnos que tienen. No sé si porque son recursantes o porque ven los videos después. También puede pasar. Bueno, Profe, sí, decime. igual, igual yo para mí, una opinión personal que yo tengo, mire, yo creo que para mí no estaría mal volver presencial, ¿eh? Por supuesto, a ver, si hay aulas que están muy llenas, sí, no, ahí creo que ya es otro tema. Pero hay otros rubros que están abriendo que para mí no son menos importantes y este es el más importante de todos, me parece. Este es el Obviamente. más esencial que hay. No, obviamente, con los cuidados yo creo que la educación es lo primero. No, yo estoy también de acuerdo, ¿eh? Yo lo que no sé cómo ellos van a arbitrar para ponernos a todos, ¿no? En el aula, pero que creo, chicos, que es lo mejor, sí. O por lo menos, también otra opción que uno puede llegar a pensar es en un mix, ¿vieron? En el que alguna clase sea presencial, alguna sea virtual, algunas actividades podamos hacer presencial. Yo creo que pensar en un mix también es bueno. Que podamos tener al menos una clase de consulta presencial, porque eso también ayuda, ¿vieron? Que vayan entrando de a grupos de a 10, no sé cómo lo quieran manejar, pero creo que un mix también nos puede ayudar. Eso yo lo tenía como pensado, pero estaba tratando de ver o identificar cómo se podía hacer, porque esa sería una propuesta que me interesa, porque por ahí para el mes de noviembre, cuando ya estamos cerrando, quizás tener la posibilidad de que tengamos, aunque sea un encuentro de a 10 chicos, que nos vayamos conociendo y que hagamos como un mes de preguntas o un cierre, así de esa manera les da como más seguridad y confianza para rendir los finales, y se pueden armar de más herramientas, quizás preguntando y demás. Eso sí lo pensé, o sea que si esto se seguía habilitando, ver la posibilidad de que podamos hacer, aunque sea un mix de algo. Yo no tengo problemas, ya les digo, pero bueno, veamos qué pasa. Vamos a indagar, voy a preguntar, a ver cómo va esto. Bueno, yo la clase ayer di hasta lo que era la derivada parcial sucesiva. A ver, esperen que voy a acá ampliar. La derivada parcial sucesiva, y habíamos dejado algunos ejercicios, porque yo tenía intención de trabajar con esos ejercicios, tratando de ver justamente las ideas de las derivadas parciales sucesivas. No sé si pudieron hacer los ejercicios, pero a ver, si yo mal no recuerdo, algunos de los ejercicios, voy a poner algunos de los que me acuerdo, me parece pusimos, no sé, o sea, de los ejercicios propuestos, habíamos puesto uno que decía, no sé, encontrar las derivadas parciales, y uno, a ver si es verdad que uno decía z igual a 2x cuadrado por y, este lo puse, menos 3x por y cuadrado, no me Sí, acuerdo. profe. Bueno, entonces vamos a tratar de buscar
cuál es la derivada con respecto a x, cuál es la derivada con respecto a y, y una vez que tengamos identificadas esas derivadas, vamos a intentar ver en esa expresión cómo calcular la derivada segunda. Entonces, para derivar la primera expresión o esta expresión con respecto a x, uno cuando trabaja con respecto a x, yo les decía que tanto el número como la letra y es lo que permanece constante. En el caso de una multiplicación, esta expresión queda multiplicando y uno pasa a derivar la variable con la cual estoy trabajando, en este caso x. Entonces, concentra las ideas en la derivada de x cuadrado, que viene a ser 2x, ¿no? Menos, identifico la constante acá, que multiplica 3 e y cuadrado, que queda acá, porque siempre la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. Y acá tengo la derivada de x, en este ejemplo, que justamente es 1, porque es la derivada. Entonces aquí, operando, les va a quedar 4 veces x por y menos 3 veces y cuadrado. ¿Llegaron a este resultado? Sí. Bien. Sí. Buenísimo. Entonces esa es una posibilidad que uno tiene de trabajar justamente la primera derivada. Si calculo la derivada con respecto a y, lo que pasa aquí es que x pasa a ser constante, quiere decir que en esta expresión lo que es constante es esto, 2x cuadrado. Y acá paso a calcular la derivada con respecto a y, que como tiene potencia 1, es 1 por y a la 0, que es 1, o sea, 1. Menos, constante 3x. La derivada de y al cuadrado es 2y. Entonces, si yo saco las cuentas, esto me quedó 2 veces x cuadrado menos 6 veces x cuadrado. ¿Por qué estoy trabajando con esto? Porque justamente lo que yo quiero ver ahora, cómo poder calcular la derivada segunda o las cruzadas. O sea, habíamos visto nosotros ayer que si yo tenía una función z igual a una función de x y de y, era posible encontrar la derivada con respecto a x, la derivada con respecto a y, podía sacar 2 veces la de x, la cruzada, podía sacar la de y con respecto a x y la de y 2 veces. O sea, yo les había dicho que bajo ciertas condiciones, estas derivadas que son consideradas cruzadas son iguales. ¿Por qué puedo seguir derivando? Porque justamente la derivada, ¿ven? Es una función en la que intervienen x e y. Si por cualquier cosa yo hubiera sacado acá y la derivada me hubiera dado una constante, seguramente no hubieran existido ninguna de las otras derivadas que yo tengo, o hubieran valido 0. Pero en el caso de que yo tengo función, como en este caso, puedo volver a encontrar la derivada de la función respecto a x 2 veces. Y puedo encontrar la derivada de la función, como derivé la de x, ahora derivar la de y. Entonces, si saco la derivada de la función respecto a x 2 veces, nuevamente uno tiene que considerar que el y es constante. Entonces, el 4 es constante y el y es constante. Quedan como está. Y la derivada de x es considerar la derivada de x elevado a la 1, que la derivada de x es 1. ¿Ven? O sea, me quedó 4 veces y, porque acá no puedo seguir derivando, porque la derivada con respecto a x en esta expresión vale 0, porque no depende de x. Si calculo ahora de esta derivada que tengo acá, que es la de x, dice derivada con respecto a x. Si a esta derivada yo la derivo ahora con respecto a y, que es lo que dice acá, a la de x que yo conozco, la derivo con respecto a y, x es constante. Entonces, acá, en esta función derivada, x va a ser constante. Quiere decir que voy a derivar ahora con respecto a y. Me va a quedar
4x por la derivada con respecto a y que vale 1, menos la derivada, esto sí es función de y, ¿ven? Constante por una función de y la derivada de esta expresión es 6 veces y. Quiere decir que acá el resultado me quedó 4x menos 6 veces y. Esa es la derivada segunda de esta función. De igual manera, funciono con y. Esta expresión que yo tengo acá es función de y, ¿ven? Función de x y de y, la derivada con respecto a y. Si a esa derivada la vuelvo a derivar con respecto a y, x es constante en esta, en la función derivada. Quiere decir que la derivada de esta constante es 0, menos la constante, que en este caso vale 6x, por la derivada con respecto a y, que vale 1. Y si a esta función derivada de y la derivo ahora con respecto a x, el y es constante y derivo con respecto a x. Vengo acá, ¿ven? 4x, el y es constante, o sea que el menos 6y es constante, y la derivada con respecto a x vale 1. ¿Ven? En este ejemplo claro, las derivadas cruzadas, estas son iguales. ¿Por qué son iguales? Porque justamente esta expresión que yo tengo acá son polinomios, y los polinomios son todas funciones continuas. Y las derivadas de los polinomios me va a dar otro polinomio, que también es una función continua. Por ende, las cruzadas, por el teorema de Schwarz que vimos ayer, justamente las cruzadas van a tener la característica de que esas funciones son continuas. ¿Bien? Bueno, esta es una expresión interesante para que yo tenga presente entonces qué es lo que significa la derivada. Yo también puedo derivar 3 veces, o sea, podría haber hecho la derivada de z respecto a x, respecto a x, respecto a x, o sea, la segunda es esto, ¿ven? Y la tercera es derivar esta función respecto a x, que ¿cuánto me daría ahí, chicos? ¿Mm? 0, ¿no? Perfecto, ¿por qué? Porque la derivada de una constante da 0. Muy bien, gracias. Si derivara 3 veces con respecto a y, esta es la segunda. ¿Cuánto vale la derivada tercera? Miren, la segunda con respecto a y depende de x. Entonces, si ahora derivo esta con respecto a y, ¿cuánto vale? 0. 0. Muy bien, porque no tengo función de y. Muy bien. ¿Bien? O sea, la idea que yo tengo para trabajar la derivada es siempre teniendo presente lo que dije anteriormente, ¿no? Que la función no depende, justamente depende de una variable mientras la otra permanece constante. Voy a hacer otro ejemplo porque ahí había un logaritmo que quiero ver cómo lo derivar. El inciso B decía, o B o C, no sé cuál es, me parece que había puesto z igual al logaritmo de x cuadrado menos y cuadrado. Esto puse, ¿no? Chicos, Sí. bueno. Acá tengo que pensar entonces cómo voy a derivar el logaritmo primero y luego respecto de qué variable tengo que trabajar. Supongamos que encuentro la derivada con respecto a x. A ver si alguno me dice cuánto vale esa derivada.
A ver, la derivada del logaritmo que es igual de algo. A ver, si yo tenía como función de una Era el variable. logaritmo por la derivada del logaritmo, ¿no era? A ver, ¿a qué era igual? Si yo tenía, a El ver, logaritmo. logaritmo de x, ¿a qué era igual la derivada? 1 sobre x al cuadrado menos y al cuadrado. No, 1 sobre, Por el logaritmo. no, sobre el logaritmo no. 1 No. sobre X. 1 sobre x, muy bien, por la derivada de x, que ¿cuánto vale acá? 1. Bien. ¿Cuánto es la derivada del logaritmo acá? La del logaritmo es 1 sobre ¿quién? La x para mí es todo esto, o sea, es 1 sobre x cuadrado menos y cuadrado, por la derivada de esto que está acá con respecto a x, que ¿cuánto vale? 2x. Muy bien, esto. Muy bien. ¿Cuánto vale la derivada del logaritmo con respecto a y? 1 sobre el argumento por menos 2y. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Esa es. Entonces acá, si yo vuelvo o sea, es 1 por 2x, me queda 2x sobre x cuadrado menos y cuadrado, y aquí me va a quedar menos 2y sobre x cuadrado menos y al cuadrado. Bien, esta es la derivada. Ahora vamos a intentar hacer, miren acá ya yo salí de un logaritmo y ya no lo tengo al logaritmo. O sea, esa es la ventaja cuando uno deriva esto, ¿no? Salir del logaritmo, pero vamos a ver si encontramos la derivada segunda. ¿Cómo se les ocurre puedo derivar nuevamente esta expresión con respecto a x? Ahí no es el primero derivado por el Claro. segundo. Exacto, es un cociente. La derivada del primero, que va a ser 2, por el segundo sin derivar, menos el primer numerador como está, por la derivada del segundo, que ¿cuánto vale la derivada del segundo? 2x. 2x, perfecto. Sobre el segundo elevado al cuadrado. No olviden, por favor, tratar de practicar las derivaciones. Si saco la distributiva acá, me queda 2x cuadrado menos 2y cuadrado menos 4x cuadrado sobre x cuadrado menos y al cuadrado, bueno, y al cuadrado. Acá podrían agrupar estas dos y seguir avanzando un poquito más. Bueno, hagamos la derivada con respecto a x y luego con respecto a y. Y acá, si quieren, también derivamos como cociente. Derivo primero con respecto a x, es esta, y esta expresión la derivo con respecto a y. A ver, si lo hacemos como cociente, a ver, derivada del primero este con respecto a y, ¿cuánto vale? 0, porque sería constante, ¿o no? Perfecto, 0. Por el segundo sin derivar. Muy bien. Menos. Primero, ¿cómo está? Por la derivada de esto con respecto a y, que ¿cuánto vale? Menos 2y. Muy bien. Sobre el segundo al cuadrado. Entonces ahí lo volví a hacer como estaba y no ahorro, no tengo problemas porque lo tengo acá. Ven, esto me dio 0, que 0 por algo es 0, menos por menos más, me queda 4 veces x sobre x cuadrado menos y al cuadrado al cuadrado. Bueno, de igual manera podría haber derivado con respecto a y 2 veces. Faltó una y, pero está igual, porque es menos 4xy. X por y. Ahí está. Exactamente. Entonces yo aquí podría haber seguido derivando, ¿no? La expresión, y si uno sigue derivando la expresión con respecto a y, también puedo encontrar la derivada haciéndola a través del coseno. Bueno, estas son formas que tengo que recordar. O sea, hay derivadas que tengo que recordar. No olviden,
Esto es un repaso, pero tienen que saberlas, porque si no saben derivar, y si yo no recuerdo las derivadas, después se me va a complicar cuando vengan los ejercicios más adelante. ¿Tienen alguna otra que hayan querido hacer y no haya salido? ¿Eh? ¿O no intentaron hacer? Bueno, si no intentaron hacer, intenten hacerla. Y la próxima clase voy a seguir derivando. O sea que en algún momento, si yo no las logro, voy a tener que hacer, voy a tener que sentar a hacerlas, porque no voy a tener más remedio, no voy a poder seguir avanzando. Importante, ¿eh? Avancen repasando las reglas de derivación. Bueno, ayer vimos que una de las aplicaciones o una de las cuestiones que decíamos que nosotros encontrábamos, la derivada de una función, habíamos dicho que si trabajábamos con la derivada de una función, justamente decíamos que, yo les expliqué en el dibujo cómo poníamos la curva, cómo era la pendiente de la recta tangente a la curva, que era lo que significaba justamente encontrar la derivada de una función en un elemento, ¿no? De lo que yo tengo. Eso era como yo había expresado la derivación, ¿es cierto? Entonces nosotros lo que vamos a ver ahora es aproximadamente cómo uno puede pensar el término de derivada parcial justamente en la economía. Habíamos visto que representaba la pendiente de la recta tangente a una curva en un punto, ¿no es cierto? Y habíamos sacado cómo sacábamos el tema de la recta tangente, y habíamos visto cómo yo con esa recta tangente que venía trabajando, cómo ponía en cierta manera, o daba en cierta manera la expresión o de dónde salía. Entonces uno, en general, hay una interpretación que suele darse en la parte económica, que va a ser la siguiente. Esta es la que vamos a colocar. ¿Cuál sería la interpretación? Yo le di la parte matemática, ¿no? La clase anterior. Ahora vamos a ver cuál sería la interpretación económica de la derivada parcial. Así ya cuando aparece algo, algún problema en lo que utilizamos justamente la derivada parcial, van a aparecer algo como esto, ¿no? Nosotros vamos a decir que, en general, vamos a decir que se puede interpretar, la derivada parcial de una función que me den, ¿sí? De una función en un punto, en general, siempre uno lo interpreta en un punto, como la tasa de cambio parcial instantánea ¿sí? De la variable dependiente ante variaciones de la variable independiente. Ante variaciones en la variable independiente. Dependiente sería la z, y variaciones que uno puede tener en la independiente, las independientes pueden ser x e y. Esto, las variaciones en la variable independiente respecto de la cual se deriva. ¿Sí?
Mientras las demás, o sea, mientras las demás variables permanecen constantes, ¿no? Siempre respecto a la cual se deriva, mientras las demás permanecen constantes. No olviden eso, que siempre se deriva con respecto a una variable y las demás permanecen constantes. O sea que solo tengo que aprenderme bien o recordar bien todas las reglas de derivación, porque yo con las reglas de derivación voy a derivar siempre con respecto a una, ¿no? A una variable. Entonces permanecen constantes. Esa idea es importante para tener presente. Y en el sentido de la derivada parcial, ¿no? Uno generalmente aparece el concepto de función marginal, al de función marginal parcial, ¿no? Entonces uno habla como función marginal parcial la función derivada, como sinónimo de la función derivada parcial de x. O sea, también suele aparecer esa idea, ¿no? La idea de función marginal. ¿Sí? O sea, que el concepto generalmente ha ido como evolucionando, ¿no? Y entonces termina avanzando como función marginal parcial. Uno habla del concepto de función marginal parcial. Por ahí le van a ver ustedes hallar la elasticidad parcial, o sea, o hallar las tasas marginales. O sea, cuando uno habla de marginalidad, ¿no? Concepto de este justamente de derivada parcial, el concepto de función marginal, se extiende al concepto de función marginal parcial, ¿no? Uno va a trabajarla esta como, a ver, esperen, vamos a escribir, función, algunos libros dicen función marginal, no sé, con respecto a la variable, no sé, xy, generalmente aparece como la derivada de la función con respecto a xy en un punto x cualquiera. Esto aparece como sinónimo de función derivada parcial con respecto a x. Esto es No entiendo la notación, profe. Al lado de parcial, función marginal parcial. función marginal así, mg de x sub i. Acá, f de mg de x sub i. Así aparecen en los libros. Los económicos, no sé si por una cuestión de notación, tratan de poner todo, ¿no? O sea, yo lo he visto escrito así, al otro libro lo he visto escrito así, mg de x, así también aparece. Y esto es justamente lo que representa en definitiva la derivada de la función respecto a xy. Eso es un sinónimo, digo, por eso uno puede hablar de costo marginal parcial, como cuando uno habla de costo marginal parcial, como funciones derivadas parciales del costo total. Demandas marginales parciales como funciones derivadas parciales de la demanda. O sea, esa es la idea que uno tiene que tener. O sea, la idea de marginalidad está asociada, por decir así, a la de la derivada parcial. Ahora las voy a anotar. O sea, decir que si yo tengo que hablar, entonces, costo marginal parcial, que ustedes van a ver en el libro, en el práctico, costo marginal parcial, ¿está bien? Son como funciones, son sinónimos, o sea, son funciones, costo como funciones, se pueden ver como funciones derivadas parciales de los costos totales, como funciones derivadas parciales de los costos totales. O sea, marginal es cuando yo lo derivo al costo total, de los costos totales. ¿Sí? También puedo hablar de ingresos marginales,
Entonces también estoy hablando como funciones derivadas parciales de los ingresos totales. Y si hablamos de demandas, también podemos hablar de demandas marginales parciales. Estas también son funciones como funciones derivadas parciales de la demanda. O sea, aparece la idea de marginal. Y cuando uno habla de una expresión marginal, porque estamos asociando a esa expresión marginal la idea de la derivación parcial. Esa viene a ser, digamos, la idea de la marginalidad. En ese sentido, uno ve la idea de la demanda o de la expresión marginal que yo tengo que tener. Estaba mirando a ver si tengo por aquí algún ejercicio que pueda servirles como para cuando uno habla de la función demanda marginal o función de producción marginal además. A ver, yo quiero ver si encuentro alguno por acá. Ando comiendo, yo tenía algunos por aquí. Para que ustedes puedan tener una idea de cuáles serían cuando uno habla de demanda marginal o expresión marginal, en fin. Después voy a darles las fórmulas en otro apunte de qué es lo que uno tendría. A ver, supongamos que yo tengo, vamos a ver el ejemplo acá, P de xy igual a 5 veces x por y menos 2 veces x cuadrado menos 2 veces y cuadrado. Allá en la función de productividad, la función de productividad. La función de productividad. Hallar los productos marginales para x igual a 1 e y igual a 2. No, igual a 1. x1 y 2. O sea, me está dando cuál sería la función de producción y yo tener que encontrar justamente los productos marginales. Entonces, en esa expresión está bueno porque lo que yo voy a tratar de hacer en esa forma es lo siguiente. Yo tengo la función de producción, a ver, la voy a copiar acá atrás. La función de producción en xy está dada como 5 veces x por y menos 2x cuadrado menos 2y cuadrado. Entonces, esta es la función de producción, ¿no? La productividad. Es lo mismo, ¿no? Esta es la función de producción. Entonces me piden a mí las producciones marginales. Entonces, para hallar las producciones marginales, es lo que vimos antes, cuando hablamos marginales, es lo que hablamos antes, que yo para hallar la función de marginalidad
lo que tengo que hacer es la derivada. Entonces voy a encontrar la derivada de esa productividad con respecto a X, y voy a encontrar la derivada de esa productividad con respecto a Y. Entonces, estas funciones van a ser las funciones de producción marginal. O sea, cuando uno habla de producción marginal, cuando uno habla de marginalidad, estamos hablando justamente de estas derivadas. Si yo calculo estas derivadas, la derivada con respecto a X, 5 y el Y es constante, y la derivada con respecto a X vale 1, menos la derivada con respecto a X va a ser 2, la derivada de X cuadrado es 2X, o sea, me queda 4X, y con respecto a X, esta función tiene derivada 0. Si derivo con respecto a Y, el 5X es constante, la derivada con respecto de Y es 1, que me quedó 5. Menos la derivada con respecto a Y, acá me quedó menos 4 veces Y. Acá con respecto a Y no tengo nada, o sea que esa derivada vale 0. Como me está pidiendo que haya las productividades marginales en un punto, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hallar la productividad marginal en el punto 1, 1. Entonces voy a decir que X vale 1, Y vale 1, 5 por 1, 5, menos 4, esto da 1. Cuando hago la productividad marginal con respecto a Y en el punto 1, 1, 5 menos 4, 1. Vuelve a quedar lo mismo. Entonces, lo que voy a decir es lo siguiente. Como interpretación de esto, porque les van a pedir las interpretaciones, lo que vamos a decir es lo siguiente. Como interpretación vamos a decir lo siguiente, que ante un leve aumento en X, ¿sí? Si Y se mantiene constante, y se mantiene constante, es lo que dije como interpretación, la producción tiende a aumentar en una unidad. ¿Por qué? Porque acá estoy hablando, aumenta X, e Y se mantiene constante. Si Y se mantiene constante, la productividad, la derivada que estoy haciendo hincapié es en esta. Entonces aumenta esta producción en una unidad. Y en el caso esto ocurre lo mismo, que se aumenta levemente y X se mantiene constante. También aumenta una unidad, ¿no? O sea, pasa lo mismo, aumenta en una unidad. Si hubiera dado un valor negativo, hubiéramos dicho que disminuye en una unidad. Lo mismo pasa si yo tengo que encontrar el costo, ¿ven? Si yo tuviera que encontrar el costo, digamos que va a pasar lo mismo. O sea, si yo tengo una función de costo, ahora voy a hacer la misma expresión para el costo y para la demanda. Entonces así vamos a tener las ideas de si yo tengo demanda o si tengo costo. Por ejemplo, si yo estoy hablando de demandas marginales, es lo que dije anteriormente, que va a ser la derivada de la demanda total, pero vamos a ver qué pasa con el tema de las demandas marginales. Es la misma idea. O sea, si yo tengo las demandas marginales, es la misma idea que hice antes.
Supongamos que yo tengo dada la función de demanda, no sé, de la forma de que depende la función de los precios P sub 1 y P sub 2. O sea, es una función de dos valores que depende de dos precios. Entonces, voy a decir que las demandas marginales de la función demanda, que es esta, de la función demanda, son las derivadas parciales de la misma respecto de cada precio. O sea, porque la función depende de los precios. O sea, la función de demanda, ¿ven? Depende del precio 1 y del precio 2. O sea que las derivadas parciales de las mismas respecto de cada precio. O del ingreso. Porque también puedo yo tener lo siguiente. Puedo tener, en este caso, puedo tener que la función de demanda viene dada como una función que va a depender del precio y del ingreso. Es otra posibilidad que tiene la función de demanda. Entonces, en ese caso, la parcial, la demanda parcial o la marginal, dependerá del precio y del ingreso. E indican la variación de la demanda cuando aumenta uno de ellos levemente mientras el otro permanece fijo. Permanece fijo. Vamos a ver un ejemplo. Entonces, un ejemplo de esta estructura que yo tengo acá es que puede depender de dos precios la función de demanda o puede depender del precio de un único precio y del ingreso. O sea, puede tener dos posibilidades esa función de demanda. Entonces, vamos a ver el ejemplo que nos muestre qué ocurre con esto. Supongamos que tengo el caso A en el cual la demanda, voy a poner el escudo porque la demanda, bien, es la función que es, por ejemplo, 20 menos 2 veces P sub 1 menos P sub 2. ¿Ven? Acá la demanda la puedo tomar como una función que depende, ¿ven? Del precio 1 y del precio 2. Así está escrita la función demanda. Entonces, las demandas marginales serán la derivada de la demanda respecto al precio 1, que miren acá, esto es constante, la derivada 0. La derivada con respecto al precio 1, ¿cuánto me da? 2. 2 negativo. Menos 2, sí, es verdad. Menos 2. Y la derivada de la demanda con respecto al precio 2, Menos 1. menos 1. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que significa acá? Que significa, a ver acá, que ante un leve, que es lo que dije yo cuando dije al principio, que ante un leve
aumento en P sub 1, por ejemplo, si P sub 2 se mantiene constante, la demanda tiende a disminuir, porque está en menos 2, ¿ven? La demanda tiende a disminuir en 2 unidades. Acá disminuyó 2 unidades. Mientras, vamos a ver la otra. Mientras que si aumenta levemente P sub 2, P sub 2, mientras, ven, P sub 1 es constante, la demanda tiende a disminuir en 2 unidades. En 2 unidades. ¿No sería en una unidad, profe, ahí? Perdón, en 1 unidad. Tiende a disminuir en 1 unidad. Muy bien. En 1 unidad. Ay, qué feo. Es feo escribir la unidad ahí. Tiende a disminuir en 1 unidad. Ahí está. Vamos a escribir bien esto porque no me gusta. En 1 unidad. Bien. Ahí está, digamos, la demanda. En este caso depende de 2 precios, ¿ven? O sea que puede ocurrir eso. O puede aparecer algo así, ¿ven? Que la demanda, acá, que sería el otro ejemplo, digamos, con inciso B, que la demanda sea una función que dependa del ingreso, que está elevado a la 0,4, por ejemplo, por el precio, que está elevado a la menos 0,3. Entonces, en este caso me pide las demandas marginales ¿sí? Para el ingreso igual a 5 y el precio igual a 100. Entonces, acá ven la diferencia es que no depende de 2 precios, sino depende del ingreso y del precio. Quiere decir que puedo hallar, voy a escribir otra forma de hallar, la derivada de la demanda respecto del ingreso, que esto es lo mismo que escribir la derivada de la demanda respecto del ingreso, y derivo respecto del ingreso esta expresión, ¿ven? Me va a quedar 5 por P, que me quedó como está, la menos 0,3, por la derivada de I a la 0,4, que la derivada va a ser 0,4 por I a la que acá. A ver. 1 menos 0,4 es menos 0,6. ¿Está bien? 1 menos, porque baja 0,4 por 1 menos 0,4, ¿no? No, 0,4 menos 1, perdón, es 0,6. ¿No? La derivada, por ejemplo, no sé, la derivada de I al cuadrado es igual. La derivada, en este caso, va a ser 2I a la 1, porque baja 2 menos 1. Acá va a ser 0,4 por I a la 0,4 menos 1, o sea, menos 0,6. Bueno, acá tendrán que sacar la cuenta, no sé cuánto da esto, pero bueno, 5 por 0,4 es 2, me parece, sí, 2 por I a la menos 0,6 por P a la menos 0,3. Luego si saco la demanda marginal con respecto al precio, que sería la otra,
sería la derivada de esa D con respecto al precio, o sea, esta notación significa lo mismo, acá pasa a ser constante esto, 5 por I a la 0,4, ¿ven? Y este precio del derivado va a ser 0,3 negativo por P a la 0,3 menos 1, o sea, menos 0,3 menos 1. Y bueno, y acá me queda 5 por 3, 15, o sea, menos 1,5 por I a la 0,4 por P a la menos 1,3. Muy bien. Entonces de aquí lo que habría que sacar es justamente esas demandas marginales de los puntos que me dan. Quiere decir que yo tendría que encontrar la demanda marginal en el punto I5 P100, que va a ser hacer 2 por 5 a la menos 0,6 por el precio a la menos 0,3, y la demanda marginal con respecto al precio en 5,100, que va a ser menos 1,5 por 5, que vale I, a la 0,4, por 100 a la menos 1,3. Bueno, ustedes pueden sacar las cuentas y ver cómo uno puede trabajar justamente esto, y ver si hay ante un leve aumento de P, qué pasa si el I se mantiene constante, y si P se mantiene constante. O sea, yo no sé acá qué valores les dan, porque no lo saqué acá, pero bueno, para encontrar la interpretación de este hecho. No sé si tienen una calculadora. ¿No se lo tienen? No. Yo lo estoy haciendo, creo, profe. Ah, bueno. Bueno, entonces acá no me acuerdo. Bueno, pero si sacan la cuenta van a encontrar los resultados. Y la otra idea es de tener presente el costo marginal. No sé, ¿ya lo sacó alguno o no? El primero me dio 0,19. 0,19. Bueno. ¿Sí? Bueno. Yo no saqué la cuenta, así que no puedo. Revisen igual, ¿eh? Si esto les da 0,19 y el otro. Lo pongo entre comillas para que saquen bien las cuentas por las dudas, ¿eh? Y acá también tendríamos que sacar. Bueno, no importa, esto no importaría. Lo importante es que después signifique, lo que tendríamos que tener presente es que ante un leve aumento, o sea, la interpretación, por ejemplo, ¿no?
aumento en P, por ejemplo, o en I, si P se mantiene constante. O sea, la interpretación es lo que me interesa que sepa. Si P se mantiene constante, la demanda tiende a aumentar, si les dio bien al principio, a aumentar en 0,19, ¿no? En 0,19 unidades. Y bueno, la otra se la dejo para que ustedes pongan y mientras, y ahí siguen avanzando la otra. Si disminuye o aumenta. Por otro lado, si uno tiene la función de costo marginal, es la otra opción que puedo tener, que yo les dije que son las funciones de derivadas del costo total, que puedo tener también la función de costo marginal o costo total. Por ejemplo, yo tengo que la función de costo, por ejemplo, la puedo expresar como función de dos cantidades, x1 y x2. O sea, depende de las cantidades x1 y x2 de los insumos. En general uno pone como función de cantidades, pero que son de los insumos x1 grande y x2 grande, que se utilizan para la fabricación de los productos. ¿Sí? Los costos marginales de la función, voy a decir, de la función, lo que se va a referir, ¿sí?, son las derivadas parciales de la misma con respecto de las cantidades de cada insumo. De cada insumo. ¿Sí? E indican la variación del costo cuando aumenta la cantidad de uno de ellos levemente. Levemente. ¿Sí? Mientras el otro permanece constante. Siempre es la misma idea. Aumenta o disminuye el valor de uno solo mientras el otro permanece constante. Esa idea siempre es como que tiene que quedar. Como siempre hay un aumento o disminución mientras algún otro permanece constante. Es decir, no sé, por ejemplo, no sé, dentro de la función de costos,
también pueden aparecer algo así, miren ustedes, ¿no? Que yo puedo tener como ejemplo que la función de costo depende de x1, depende de x2, y no sé, tiene como fórmula 2 veces x1 al cuadrado, más 7 veces, no sé, x2 al cuadrado. Y me piden los costos marginales, ¿sí? Los costos marginales para x1 igual, no sé, a 4 y x2 igual a 3. Entonces, bueno, lo único que tengo que hacer es hacer la derivada de la función costo respecto de x1, que va a ser en este caso 4 veces x1, luego debería ser la derivada de costo respecto de x2, y en este caso me va a ser 14 x2, y luego si yo controlo la derivada de costo respecto de x1 en el punto 4, 3, esto me va a dar 4 por 4, 16, y la función de costo con respecto al valor x2, también en el punto 4, 3, me va a dar 14 por 3, que es 42. Por 3 por 4, 12, 3 por 1, 3 y 1, 4, 42. Acá, 42. Entonces, bueno, la explicación va a ser lo mismo, ante un leve aumento en x1, por ejemplo, mientras x2 permanece constante, el costo tiende a aumentar 16 unidades. Ante un leve aumento de x2, mientras x1 permanece constante, el costo tiende a aumentar en 42 unidades. Esto quiere decir que sale más barato incrementar levemente la cantidad de insumo de x1 que la cantidad de insumo de x2, ¿no? Porque acá me salió 16 y acá me salió 42. Eso significa querer hacer, por ejemplo, justamente lo que yo estoy diciendo acá. Entonces, fíjense en ustedes que en realidad el término marginal, uno lo va a asociar al término marginal justamente con la función de derivación parcial. Esa es la idea que yo tengo que tener. Entonces uno tiene demandas marginales y demás. Y luego uno puede hacer con todo este tipo de cosas, uno puede tratar de clasificar los bienes que uno tiene. O sea, uno puede trabajar con una función, ya sea de demanda o una función de producción, y uno puede, en general, ver qué tipo de posibilidades tengo para calificar o para clasificar justamente los valores que yo estoy buscando. Así, por ejemplo, una de las clasificaciones más comunes que existe es la siguiente, ¿no? O sea, van a aparecer o les van a preguntar como productos que pueden ser considerados complementarios, sustitutivos y en fin. Entonces la idea que uno hace es la siguiente. Supongamos que yo tengo la función de demanda 1, que va a depender de los precios P1 y P2. ¿No? Esta es la demanda, no sé, la función de demanda del bien X1. Por eso la llamé 1. Del bien X1, que depende de su propio precio, que es el bien X1, de su propio precio, P1, y del precio P2, del bien X2. Esta es la función de demanda 1. Y sea también la función de demanda 2, que va a depender ahora de P1 y P2, pero
demanda del bien X2 es la función de demanda del bien X2, o sea que depende del bien X2, y que depende de su propio precio, y que también depende del propio precio P sub 2 y también del precio P sub 1, y que también depende del nivel de ambos precios. Voy a poner, para cambiar la misma idea ya, de ambos precios. Entonces, yo vi que la función de demanda marginal, ambos tienen que tener, digamos, un valor, ya sea positivo o negativo, va a depender a dónde yo quiera encontrar el valor. Entonces voy a decir lo siguiente. Si la demanda 1 respecto al precio P sub 2 es negativa, o sea, me da un valor negativa, si eso ocurre, entonces aumenta P sub 2 disminuye D1. Aumentó P sub 2, disminuye D1. Ahora bien, si la demanda 2 con respecto al precio 1 ahora es negativa, entonces aumenta P sub 1, acá escribí mal, y disminuye D sub 2, acá es con respecto al precio 1, nadie me dijo. O sea, yo tengo dos funciones de demanda. Si la demanda 1 con respecto al precio 2 es negativo, y la demanda 2 con respecto al precio 1 es negativo, quiere decir que acá aumenta P sub 2, disminuye D1, aumenta P sub 1, disminuye D2. Vamos a decir en este caso que los bienes que cumplen estas dos condiciones que tengo aquí, estas que coloqué como valores negativos, esto significa que estos bienes que yo tengo acá son complementarios. O sea, complementarios. Pucha, yo quería que me esté todo en la misma. A ver, esperen, vamos a borrarlo para que me quede bien. Vamos a intentar hacerlo para que me ingrese. Son bienes con... Bienes, esperen, acá lo que pasa es que no, complementarios. Bien. En ese caso vamos a decir que los bienes son complementarios. Ahora bien, vamos a decir que si la demanda 1 con respecto al precio 2 es positiva, entonces si es positiva aumenta P sub 2 y aumenta D sub 1, porque ambos me dio positivo, o sea, aumenta D sub 1. Y si la derivada con respecto a la demanda 2 respecto al precio 1 también es positiva, entonces aumenta P sub 1 y aumenta D sub 2.
En este caso, voy a decir que los bienes que estoy trabajando son sustitutivos. Sustitutivos. Pero tengo que tener dos funciones de demanda. Si los signos, por ejemplo, este es positivo y el otro es negativo, o sea, si los signos de las derivadas no son iguales, que puede pasar, los bienes no son comparables. O sea que yo para comparar dos bienes necesito dos funciones de demanda. Una que sea la demanda relativa al bien 1, la demanda relativa al bien 2, y ahí yo voy a poder tener si esos bienes son complementarios o sustitutivos. Eso va a ocurrir cuando yo tenga dos funciones de demanda. ¿Bien? Si yo tengo justamente lo siguiente, puede pasar esto, que sean sustitutivos y demás, y bueno, puedo también considerar los bienes X1 y X2 según los signos de las derivadas parciales respecto de los precios. También los voy a poder clasificar así. Vamos a mirar lo siguiente. Supongamos que yo sigo teniendo los dos bienes y las dos derivadas parciales que estaba trabajando acá, pero pasa lo siguiente. Acá tengo negativas o negativas, y acá tengo positiva o positivas las derivadas. Positiva o positiva, depende cómo comparo los valores. Supongamos que acá tengo la derivada del bien 1 respecto de P sub 1. Comparo una sola función de demanda. Si en esa sola función de demanda resulta ser negativa, voy a decir que el bien con el cual estoy trabajando es un bien típico. Bien típico. Puede ser negativa o positiva. Si es positiva, voy a decir que el bien con el cual estoy trabajando es given. Bien. Si ahora yo trabajo con las otras dos demandas, y tengo las dos demandas, la de D1 respecto a P sub 2, o sea, las cruzadas, y la demanda D2, la derivada de la demanda D2 respecto de P sub 1. Tengo las dos. Y ahora yo veo que estas dos derivadas son negativas, voy a decir que los bienes son complementarios. Complementarios. Y voy a decir que si ambas son positivas, los bienes son, como hice antes, sustitutivos. O sea, aclaro, para ver si es típico o given, basta con analizar la derivada de una única función de demanda, de un solo bien. O sea, si yo tengo un solo bien, una única función de demanda, puedo decir si ese bien es típico o given. Si tengo dos funciones de demanda, puedo decir que los bienes son complementarios o sustitutos. Eso es lo que yo tengo que tener presente para poder trabajar con una expresión de ese tipo. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo en el cual trabajemos lo siguiente. Supongamos lo siguiente. Supongamos que en el ejemplo que trabajo me dan la función de demanda 1, que está expresada como 20
menos 2 veces P sub 1 más 4 veces P sub 2. Y la demanda 2, que la voy a expresar como 10 más P sub 1 más 6 veces P sub 2. Entonces voy a clasificar el bien. Clasificar cada bien. Clasificar cada bien y clasificarlos entre sí. Bueno, para clasificar cada bien me tengo que fijar, ¿ven?, en las derivadas respecto de los bienes. Por ejemplo, si me fijo, la derivada de D1 respecto de P sub 1, ¿cuánto me da esta derivada? Este es constante, me queda menos 2. El bien es negativo, ¿ven? Entonces quiere decir que como esto representa la demanda de la cantidad del precio 1 con la cantidad de expresión X1, estoy diciendo acá que el bien X1, ese que está acá, es típico. ¿Por qué? Porque me dio negativo. Si hago la derivada de D sub 2 del bien 2 respecto al precio 2, ¿ven? Me está dando acá este es constante, y con respecto a P sub 2 la derivada es 6. Positiva, el bien es giffen. O sea que el bien X2 es giffen. Ahí ya tengo el bien X1 típico y el bien X2 es giffen. Ahora yo tengo que comparar, ¿ven?, la derivada de la demanda 1 con respecto al precio 2 y la derivada de la demanda 2 con respecto al precio 1. Entonces, si voy a borrar acá arriba la primera parte para comparar los elementos que están aquí. Entonces, si yo borro acá, para no tener que trabajar, o sea, voy a usar la parte esta de la demostración, pero para no dar vuelta a la hoja y poder comparar los elementos. Ya sé cuántos eran giffen y sé cuándo los elementos eran giffen o típicos. Ahora vamos a ver esto, para ver cuándo son complementarios o sustitutos. Entonces tengo que hacer la derivada de D1 respecto del precio 2. O sea, acá está claro qué es lo que tengo que analizar. D1 respecto del precio 2. D1 respecto del precio 2, fíjense en que me da 4. Tengo que ver cuánto me da la derivada de 2 respecto del precio 1. La D2, que es esta, respecto del precio 1, me da 1. Ambas son positivas, ¿ven? Y tienen el mismo signo. Eso es importante. Entonces, estamos diciendo que negativas eran complementarios, positivas sustitutivos. Entonces, quiere decir acá que lo que significa que los bienes son sustitutivos. Pero necesito dos funciones de demanda. Aquí las funciones de demanda en general no están escritas demasiado complejo, ni demasiado... No van a encontrar ustedes funciones demasiado rebuscadas para dar el valor de una función de demanda a una función de costo. O sea que acá simplemente van a tener que encontrar ustedes cuáles son los valores que tienen justamente esas posibilidades que tienen. No es complicado, vieron que no es algo que no puedan hacer ni nada por el estilo, y así que yo creo que ustedes en ese trabajo van a poder avanzar en forma tranquila. Otra cosa que yo les había dicho es que la demanda depende del precio, y la demanda depende del precio y del ingreso. Puede pasar así. O sea, el caso en que la demanda de un bien
caso en que la demanda de un bien depende del precio y del ingreso. Dependa de su precio y de su ingreso. Y entonces, lo que vamos a decir acá es, si yo estoy analizando el negativo y el positivo, voy a decir lo siguiente. Si la derivada de la demanda respecto del ingreso es negativa, del ingreso es negativa, el bien es inferior. Y si es positiva, el bien es normal. Estas son las características. ¿Sí? Si es positiva, quiere decir que la demanda tiene la misma, digamos, el mismo comportamiento que el ingreso. Eso significa que, ¿qué ocurre? Si aumenta el ingreso, la demanda aumenta. Eso es, por eso uno dice, el bien es normal. Aumenta el ingreso y aumenta la demanda. Si es negativa, ¿qué quiere decir? Que tanto la demanda y el ingreso, para que sea negativa, siguen signos opuestos, digamos. Es decir, que ante el aumento, por ejemplo, ¿no?, del ingreso, la demanda del bien disminuye. ¿Y esto por qué pasa? Porque el consumidor pasa a comprar bienes más caros, ¿no? Por ejemplo, reemplaza el vino común por un vino más fino, y entonces por eso dice que los bienes con los cuales está trabajando, en ese caso son de bienes de inferior. Se está reemplazando un bien por un bien inferior, digamos. Por eso se dice que en ese caso tengo los bienes inferiores. Bueno, después surge la idea de lo que era la elasticidad, y surge lo que es las elasticidades parciales de la demanda con respecto a los precios, que vienen a ser las otras aplicaciones que ustedes tienen. O sea, también puedo encontrar las elasticidades parciales, tiene muchas aplicaciones la derivada, de la demanda respecto de los precios. De la demanda respecto de los precios. ¿Sí? Y esta expresión es la siguiente. Si yo tengo que encontrar, o sea, tengo, dada la función de demanda, supongamos que yo tengo la función de demanda, como vengo trabajando, que depende de la función de P sub 1 y P sub 2. Siempre depende de dos precios. Las elasticidades parciales de la demanda respecto de cada precio, habíamos dicho, que medía el porcentaje de cambio de la demanda de ese bien ante una variación del 1% en un precio, mientras el otro permanece constante. Eso significa las elasticidades parciales. O sea, dada la función de demanda, voy a decir lo siguiente, que las elasticidades parciales parciales, ¿sí? Las elasticidades parciales de la demanda respecto de cada precio ¿sí? Mide el porcentaje de cambio de la cantidad
demandada de ese bien demandada de ese bien ante una variación del 1% en un precio. Mientras el otro permanece constante. Siempre fíjense en que muevo un precio y el otro permanece constante. Muevo una variable y la otra permanece constante. Bueno, voy a decir lo siguiente, que las elasticidades parciales se van a calcular. Se calculan como las elasticidades parciales con esta forma. ¿Sí? Como la elasticidad de la demanda 1 respecto del precio 1, como la derivada de D1 respecto del precio 1, esta es la forma, por el precio 1 sobre la demanda 1. Y si tengo que calcular la elasticidad parcial de la demanda 2 respecto del precio 2, esta va a ser igual a la derivada de la demanda 2 respecto del precio 2 por el precio 2 sobre la demanda 2. También puede calcularse, ¿no?, la llamada elasticidad cruzada de la demanda, que también experimenta la demanda de un bien frente a un cambio del 1%, en uno u otro orden. Si la demanda, por ejemplo, depende, este es el caso en que la demanda, esta fórmula corresponde al caso en que la demanda es una función del precio 1 y del precio 2. ¿Qué pasa? Si yo tengo ahora que la demanda es una función que depende del precio y del ingreso, que es la otra opción que yo tengo, P, precio del bien, e I es el ingreso del consumidor, entonces voy a decir lo siguiente, las elasticidades parciales en este caso se calculan por ejemplo como la elasticidad parcial de la demanda respecto del precio igual a la derivada de la demanda respecto del precio por el precio respecto de la demanda. Y si calculo la elasticidad parcial de la demanda respecto del ingreso, va a ser igual a la derivada de la demanda respecto del ingreso por el ingreso sobre la demanda. Ya son para tener las fórmulas, ¿no?, que tienen que tener. Siempre van a ser de ese tipo. Y si tengo las elasticidades, o sea, las funciones de producción, también puedo sacar las elasticidades parciales de las funciones de producción. Eso significa que yo puedo sacar, digamos así, todas las expresiones que yo quiera en forma marginal. Elasticidades parciales, puedo sacar demandas parciales,
y puedo sacar funciones de producción parcial. No olviden que cuando uno habla de término marginal, nos estamos refiriendo justamente a la función de derivación. Bueno, digamos que estas son las aplicaciones más significativas que tiene la derivada parcial. Esperen que voy a ver si puedo guardar el apunte. Las explicaciones más significativas que tienen, porque dentro de todas las expresiones que uno tiene, justamente estas son una de las que más se están utilizando. O sea, todas estas explicaciones que uno tiene son las que uno empieza a trabajar a lo largo de todo el desarrollo. No sé si acá me va a guardar por página, creo que me debe guardar todo, ¿no? Como PDF. Bueno, esta es la idea entonces de todo lo que significa derivación parcial. Yo no quería dejar de mostrarles justamente las aplicaciones económicas que tienen y que les van a aparecer en la práctica. Llevan todas las fórmulas justamente de todas esas aplicaciones y esto les va a servir como para que ustedes comiencen a trabajar la serie de ejercicios que aparecen en todos los bloques de derivación parcial. Yo estimo que el viernes van a estar trabajando límite y recién el lunes estarían trabajando, pienso con Nilda, derivada parcial. Pero bueno, ya con esto tienen un avance, ya el martes próximo voy a avanzar un poquito más en la parte matemática para poder trabajar los diferenciales y empezar función compuesta. Bueno, hasta acá los estoy dejando para que podamos vernos entonces el próximo martes. Recomiendo, por favor, traten de repasar todo lo que es derivadas, chicos. Importante los problemas de derivadas, tienen que saber derivar, porque si se traban en lo que es la derivada, las reglas de derivación, no voy a poder seguir avanzando con los ejercicios. Verán que tienen muchas aplicaciones ustedes para trabajar. No sé si tienen alguna consulta. Bueno, si no tienen no tienen consultas, nos vemos el día martes. Que tengan un buen fin de semana, chicos. Chau, profe, gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Nos vemos. Gracias.